Hola crocheteras, estamos en este reto de nuestro cardigan súper primaveral con lanas Katia. En la clase pasada aprendimos a tejer la parte superior de nuestro cardigan y en esta clase vamos a pasar a tejer el cuerpo. Son 4 tutoriales en total, así que no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades de este proyecto. Para obtener el patrón escrito y el kit para tejer tu cardigan, puedes ver la descripción de este video. Aquí tengo el resultado de la clase 1 y para la clase 2 vamos a verificar que los puntos bajos del cuello estén del derecho y que nuestro ganchillo esté aquí a mano derecha. Vamos entonces a empezar el cuerpo de nuestro cardigan. Vamos a trabajar una parte delantera hasta la sisa, luego giramos, trabajamos la espalda, vamos a volver a girar y trabajar la otra parte delantera. Y ahí empezaremos una nueva fila. Empezamos con la fila número 1 y vamos a utilizar el color número 2 de nuestro kit, en mi caso el color rosa. Vamos a insertar el nuevo color. Dejamos un cabo para esconder. Dos cadenas. Giramos el trabajo. Y tenemos la posibilidad de esconder estos hilos en los nuevos puntos o de dejarlos para esconder después. Vamos a trabajar en todos los agujeros de la fila anterior. Así que en este primer agujero hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Pasamos al siguiente agujero y hacemos 3 puntos altos. Y vamos a seguir trabajando 3 puntos altos en cada agujero en esta primera fila del cuerpo del cardigan. Cuando lleguemos a la esquina, vamos a trabajar en el último punto, en el punto de la esquina, un grupo de 3 puntos altos y luego vamos a pasar a la esquina del otro lado. Así que aquí en esta esquina, 3 puntos altos. Y pasamos a la otra esquina donde hacemos también 3 puntos altos. Y seguimos trabajando nuestra secuencia 3 puntos altos en cada agujero de la fila anterior. Cuando lleguemos a la siguiente esquina, vamos a repetir lo que hicimos en la esquina anterior. Hago los 3 puntos altos en el último agujero disponible. Y aquí debemos contar en esta fila un número de puntos múltiplo de 6.
Podemos contar que tengamos un múltiplo de 6 y si no, este es el momento para corregirlo. Para terminar, después de contar el múltiplo de 6, vamos a buscar la tercera cadena y vamos a hacer un punto alto. Nos queda entonces en esta primera fila un múltiplo de 6 más un punto. Para la segunda fila vamos a volver a cambiar de color a nuestro color número 1. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y giramos el trabajo. Vamos a saltar ese primer punto, el segundo y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Ahora nos devolvemos un punto y hacemos un punto alto. De esta manera creamos un punto X. Hacemos una cadena, saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto. Nos devolvemos un punto y hacemos un punto alto. Y seguimos repitiendo esta secuencia. Antes de llegar al final cuento 4 puntos. En el tercero de ellos voy a hacer un punto alto. Hago la última X devolviéndome un punto. Y ahora en el último punto disponible hago un punto alto. Podemos ver cómo queda esta fila en la parte de las esquinas, donde simplemente seguí trabajando esta secuencia. Para nuestra fila número 3 vamos a volver al color número 2 con el que vamos a hacer una cadena. Giramos el trabajo, hacemos un punto bajo en el primer punto disponible. Y aquí vamos a trabajar en todos los agujeros que hay entre las X. En el primer agujero vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Paso al siguiente agujero donde hago un punto bajo. Y sigo repitiendo esta secuencia. En el siguiente agujero 5 puntos altos. Y en el siguiente agujero un punto bajo. Sigo repitiendo hasta terminar la fila. Al terminar vamos a buscar la tercera cadena de la fila anterior donde hacemos un punto bajo. Para nuestra fila número 4 seguimos con el mismo color y vamos a hacer 4 cadenas.
giramos el trabajo y vamos a trabajar en los 3 puntos centrales de cada abanico. En esos 3 puntos centrales hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. 3 cadenas. Saltamos al siguiente abanico, buscamos los 3 puntos centrales y hacemos 3 puntos bajos. Seguimos repitiendo hasta terminar la fila. Aquí ya voy a trabajar en el último abanico, mis 3 puntos bajos. Al final hago una cadena y hago un punto alto en el punto bajo de la fila anterior. Para la fila 5 seguimos con el mismo color y vamos a hacer 5 cadenas. Giramos el trabajo. Vamos a trabajar en el punto bajo central de esos 3. En el segundo punto bajo hacemos un punto alto. Dos cadenas. Y en este puente de 3 cadenas, en el agujero, hacemos un punto alto. Dos cadenas. Buscamos el segundo punto bajo y hacemos un punto alto. Seguimos repitiendo la secuencia. Para terminar, vamos a buscar la tercera cadena de la fila anterior donde hacemos un punto alto. Ahora vamos a cambiar de ganchillo a nuestro ganchillo de 5 milímetros. Y vamos a cambiar de color a nuestro color número 3 para empezar la fila número 6. Así que con el color número 3 ya en el ganchillo vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto alto. Así que en el primer punto alto hacemos un punto bajo. Luego hacemos 2 cadenas. Y pasamos al siguiente punto alto donde hacemos un punto bajo. 2 cadenas, punto bajo. Y seguimos repitiendo esta secuencia hasta terminar la fila. Usamos un ganchillo de 5 milímetros porque estos puntos suelen ser más apretados, así nos quedan con la misma tensión. Ya voy terminando, hago 2 cadenas y el último punto bajo lo hago la tercera cadena de la fila anterior. Voy a seguir con mi ganchillo de 5 milímetros para la siguiente fila. Y cambio de color a mi color número 4. Con este color hago una cadena, giro el trabajo, hago un punto bajo
en cada punto bajo y 2 cadenas. Son las mismas instrucciones, solo que trabajamos sobre los puntos bajos. Dos cadenas, punto bajo y así sigo hasta terminar la fila. 2 cadenas para terminar y el último punto bajo en el punto bajo de la fila anterior. Vamos ahora a volver a nuestro ganchillo de 4 milímetros para empezar la fila número 8. Cambiamos al color número 5, que en mi caso es este azul. Vamos a empezar con una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo en el primer punto disponible. Hacemos ahora 2 cadenas y vamos a trabajar en ese mismo punto donde está el punto bajo. Ahí vamos a hacer una almendra. Enlazamos, enganchamos y salimos. Repetimos esto otras 2 veces. Enlazo y enlazo. Voy a enganchar y atravesarlos todos juntos. Ya tengo mi primera almendra. Ahora paso al siguiente punto bajo, donde hago un punto bajo. Y repetimos 2 cadenas y enlazamos 3 veces. Enlazo, inserto y salgo. Enlazo, inserto y salgo. Y la tercera vez. Atravieso todos esos aros juntos. Busco el siguiente punto bajo donde hago un punto bajo. Y sigo repitiendo esta secuencia hasta terminar la fila. Para terminar hacemos el último punto bajo en el punto bajo de la fila anterior. Empezamos la novena fila cambiando de color al color número 4. Vamos a hacer con este color 3 cadenas. Giramos el trabajo y vamos a trabajar en estos arcos encima de cada almendra. Vamos a hacer puntos V. Empezamos con un punto alto dentro del arco, una cadena y otro punto alto en ese mismo arco. Ahí ya tengo mi primer punto V. Pasamos al siguiente arco y repetimos. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y así seguimos hasta terminar la fila. La última V en el último arco. Y para terminar, un punto alto en el punto bajo de la fila anterior. Para nuestra fila 10 cambiamos de color al número 2. Con este color vamos a hacer 5 cadenas. Giramos el trabajo y vamos a trabajar en el segundo punto de cada V. Así que en la primera V buscamos el segundo punto y ahí hacemos un punto alto. Luego hacemos 2 cadenas y buscamos el segundo punto de la V y hacemos un punto alto. Y seguimos repitiendo 2 cadenas, segundo punto de la V, un punto alto. Repetimos hasta terminar la fila. Para terminar hacemos 2 cadenas intentando que sean largas. Y en vez de trabajar en el segundo punto de la V, vamos a buscar la tercera cadena de la fila anterior.
Ahí vamos a hacer el último punto alto. Y así terminamos esta fila 9. Para la fila 11 vamos a retomar el ganchillo de 5 milímetros y vamos a traer el color número 1. Con él vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo en cada punto alto, separando con 2 cadenas. Punto bajo sobre el punto alto y luego 2 cadenas. Seguimos repitiendo esta secuencia. Aquí ya estoy llegando al final, 2 cadenas y el último punto bajo en la tercera cadena de la fila anterior. Para la fila 12 seguimos con el ganchillo de 5 milímetros y el color número 5. Vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo en cada punto bajo, separando con 2 cadenas. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y así hasta terminar la fila. 2 cadenas para terminar y punto bajo en el punto bajo de la fila anterior. Terminamos ya lo que va a ser la secuencia de filas que vamos a trabajar en todo el cuerpo de nuestro cardigan. De la fila 1 a la 11 siempre vamos a repetir las mismas instrucciones, solo que vamos a cambiar de color. Esta sería la secuencia de color A y luego vamos a hacer la secuencia de color B, que simplemente se trata de mezclar un poquito los colores. En esta imagen puedes ver los colores que acabamos de usar en la secuencia A y los colores por los que debes cambiarlos en la secuencia B. Así que, por ejemplo, la secuencia B empieza con una fila 1 y el color 4. Entonces voy a traer mi color 4 y voy a hacer las mismas instrucciones, solo que con este nuevo color que me indica la secuencia B. 3 puntos altos en cada uno de estos agujeros, tal y como hicimos en la fila 1 de la anterior secuencia. Seguimos alternando las secuencias de color A y B hasta alcanzar el largo indicado en el patrón escrito. Nos vemos en la tercera clase donde aprenderemos a tejer el borde de nuestro cardigan.